este momento con Rogelio Paredes, que es vocero de las autoridades, para que conversemos un poquito acerca y recordar, porque, a ver, hubo decretos con pronunciamientos y luego ha habido un par de actualizaciones, ¿no? Entonces, hubo adelantos de apertura y eso es lo que estamos teniendo el día de hoy, 1 de febrero. Muy buenos días, licenciado Paredes. Vamos a recordarle a todos los televidentes oficialmente cuáles son los rubros, las categorías que abren hoy para que la gente pueda estar bien clara. Buenos días, Karen, y saludos a ustedes y a los televidentes. Bueno, sí, en efecto, yo quiero apoyarme en lo último que ustedes venían diciendo. Hemos tenido que cambiar hábitos, hemos tenido que cambiar no solamente la forma de relacionarnos con nuestros familiares y amigos, sino que esto ha trastocado la vida del planeta entero, ¿no? Bueno, y dicho esto, sabemos que el tema de los carnavales estaba también en la lista, igual que las procesiones que se suspendieron y bueno, y nada pasó. Navidad fue diferentísima. Claro. Y siempre esperamos que estas cosas vayan cambiando. Bueno, a partir de hoy, en efecto, barberías, salones de belleza, los almacenes, los comercios que tienen ventas al por menor van a poder abrir. Ya entonces se trata de que presencialmente la gente va a poder asistir. Esto también genera un bienestar para aquellos que están en sus casas que no sabían cuándo comenzaban, también para los comerciantes que comienzan a reactivarse poco a poco. No va a ser fácil, no va a ser muy rápido, pero lo importante es que existan estas posibilidades. Ya yo sé que los restaurantes están también a la expectativa. Nosotros estamos haciendo todas las evaluaciones para ver si se puede avanzar con algunas fórmulas que no los castiguen tanto. Y en efecto también tenemos que decir, como ya lo mencionaron por ahí, no se trata de que las cosas se hacen por maldad, o que las medidas se toman porque de repente, bueno, hoy queremos imitar lo que hizo otro país. No, es que nosotros estamos monitoreando las situaciones internas, las nuestras, lo que pasa con la idiosincrasia del panameño. Tú te imaginas, pues, por ejemplo, que tú permites carnavales y entonces todo lo que ha ocurrido hasta ahora quedó en nada. Porque con que haya 1 o 2 contagiados y que obviamente van a contagiar a 100 más, bueno, eso también se reproduce hasta Darién. Así que entonces es una cosa que yo creo que todos tenemos que entender, que es una situación no agradable, pero que hemos controlado hasta ahora. Hemos podido controlar y bajar las cifras cuando pasamos de 3.000 contagiados a 900 y cuando hemos pasado de 51 muertos a 35, mira, o a 25. No es que 25 o 30 esté bien. No vaya, ¿no? Es que, bueno, hemos por lo menos, Karen, se ha podido mantener un poquito estable la curva. Y si eso se mantiene así, claro que puede haber otras medidas de desafectación y que permiten entonces un poquito más de libertad para la gente que va a reactivar su comercio. Mira, nada más que ayer me decía una persona que corta cabello, me decía, ¿sabe qué? Yo la verdad, yo mismo, yo que soy barbero, ya no sé si de verdad quiero ir a un salón de belleza con el aire acondicionado circulando, porque aquí entra mucha gente y bueno, el aire acondicionado está ahí dando vueltas. Le digo, pero bueno, uno tiene que tomar sus medidas. Tal vez no van a ir la aglomeración de gente que estaban antes acostumbrados a estar esperando, sino que van a tener que ir por citas, digo yo, luego se programan, hombres un día, mujeres otro día, y el aire acondicionado darle mantenimiento. Hay fórmulas también de desinfección, pero usa tu mascarilla. Es que la mascarilla no es que se acabó todo ya. Bueno, abren los salones de belleza, 0 mascarilla. No, es al contrario. Es cuando tienen que seguir manteniendo las medidas de seguridad y distanciamiento. Lávate la mano, mantén distancia, ponte la mascarilla. Y eso, Karen, todo el año, porque es que hay que pensar que esto va a ser hasta que se acabe el año. Señor ministro, usted habló algo hace un momento, primero que nada, buenos días. Febrero es un mes vital. Entramos en lo que es parte del verano, lo mejor del verano. Ya vemos que las lluvias no existen. Lo que significa un verano para Panamá es comercio, significa distracción, significa turismo. Usted mencionó una de las partes más afectadas dentro de lo que ha sido esta pandemia, que es la parte de los restaurantes. Que ayer casualmente en un medio local, un medio impreso local, estuvimos viendo una entrevista al presidente de la ARAP, de la Asociación de Restaurantes y Bares de nuestro país, que hablaban de la cantidad de locales que por día están cerrando.
había una posibilidad por ahí, no sé si era vaga, de abrirlo antes de tiempo. Creo que tiene una fecha límite del 15 de febrero. ¿Qué avances hay con esto, teniendo en cuenta esta delicada situación de los comercios que producen aproximadamente más de 10.000 empleos, mucho más, tanto directos como indirectos? ¿Hay algún avance acerca de esto, teniendo en cuenta lo difícil que le está pasando a este sector del país? Sí, Rolly, sí lo hay. No me quiero adelantar, pero se está evaluando con mucha acuciosidad la posibilidad de repente hacer un anuncio más temprano. Yo no me voy a adelantar a ese anuncio porque obviamente no me corresponde, pero lo que tú me preguntas es que si se está considerando, claro que se está considerando bueno, hay varias medidas que están sobre la mesa, que la gente del Ministerio de Salud recibe el mismo input, la misma información que ustedes nos están dando. ¿Tú crees que ellos no la reciben? Y reciben también la presión, pero con mucha precaución, con mucha, digamos que prudencia, se han estado haciendo las cosas, ¿no? Ya dice, por ejemplo, la Asociación de Restaurantes, ¿para qué nos ponen mamparas si, por ejemplo, en una terraza y que está al aire libre se puede funcionar? A lo mejor eso si la gente usa su mascarilla, es que todo depende también del comportamiento de la gente. Tú viste que donde hubo una posibilidad de una playa, mira lo que pasó en Colombia. Entonces, esas son las cosas que no es que uno tiene que estar detrás de cada persona, sino que es el comportamiento natural tal vez de la población latina y el panameño que es así, y tenemos que entonces entender que es una forma natural del panameño de proceder. Entonces sí, respuesta para tu pregunta, se están considerando alternativas para ver cómo este sector no se castiga más de lo que se ha castigado. Nada de este mismo. En ese mismo sentido, ahora que usted menciona el tema de las playas y que Rolly va hablando de ese esparcimiento al aire libre, que se cuestiona mucho y que de hecho siempre hay como una expectativa de cambio. Estamos en pleno verano y hay muchas actividades que al permanecer en una cuarentena total, sábado y domingo, muchos padres de familia están trabajando, tienen niños encerrados en casa. A nivel mundial, personal científico, médicos han recomendado las actividades al aire libre, manteniéndose en burbuja como una manera de descargar un poco esa energía, pero cuidándose a la vez del contagio, al aire libre. Entonces, al mantener, digamos, esa cuarentena total, sábado y domingo, limita un poco para poder participar de actividades como llevar a los niños a un parque, a un área verde, llevarlos a una playa en burbuja, en sano distanciamiento, siguiendo las medidas. Se ha evaluado un poco esa situación, porque siempre decimos que quizás los más afectados de la pandemia, aparte de la economía y la salud, son los niños, que merecen un poco de esparcimiento teniendo el cuidado necesario. Sí, Michelle, sí se ha evaluado. En efecto, uno de los temas que yo he conversado con el propio ministro de Salud, no es tanto si la playa un parque o áreas abiertas son un foco de contagio. Es que el llegar a la playa significa que te metes en un bus. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente que dice playa, vámonos en el paseo, vámonos en el bus, tenemos libertad aquí. Entonces, aquí viene el pedacito, ¿no? Ese trayecto, a lo mejor de 1 hora, hora y media, no sé cuánto tiempo, de la ciudad de las playas que la persona escoja, pueden ser entonces los focos de conflicto, de contagio. Entonces hay que buscar una figura, como tú lo acabas de mencionar, que la burbuja familiar realmente sea una burbuja familiar y no una burbuja de barrio. Porque yo puedo llamar a todos los vecinos míos y decir, ok, aquí tenemos una especie de burbuja porque yo te conozco, tú me conoces, yo sé que no tienes nada. Nadie sabe quién tiene qué. Ahí el problema es que todos podemos estar en cualquier momento asintomáticos y transmitir. Lo que pasa, señor ministro, es que sí, y usted tiene toda la razón, 100%. Entonces estamos hablando obviamente de cuando ya se abusa de esas pequeñas libertades y entonces vamos incumpliendo y vamos haciendo obviamente lo que no se debe hacer. Pero lo que está pasando, y lo sabemos porque es una realidad y lo vemos en los noticieros todos los fines de semana, nosotros mismos lo ponemos ahí, es que ante la prohibición de poder salir a actividades al aire libre, se están dando de igual manera las reuniones clandestinas, las fiestecitas en los barrios, en los apartamentos. Lo vemos, lo hemos visto. Entonces estamos simplemente
castigando a una gran cantidad de gente que a lo mejor sí pudiera hacer mejor las cosas y de todas maneras no evitando lo inevitable porque está pasando. Entonces es un poquito como sopesar hasta dónde hemos llegado. Tienes un buen punto, Karen, buen punto. En efecto, aquí como que se castiga a todo el mundo por el mal comportamiento de pocos, ¿no? Bueno, así el problema hemos tenido que ir como que sobre la marcha. Es como una historia en desarrollo, ¿no? A medida que van sucediendo las cosas, como no existía un manual de procedimiento para cuando llegara el COVID-19, que tú nada más lo sacabas de la gaveta y decías, bueno, ahora es esto, después es esto, esto no existía ni siquiera el proceso de vacunación. Ahora sí, tienes razón, estas cosas están siendo consideradas, Karen, y pronto podría haber noticias que anticipen ciertas fechas. Esa parte yo, como te digo, no lo voy a decir ni estoy autorizado, sino en todo caso el Ministerio de Salud. Pero sí se está conversando sobre todos estos temas, porque es que no se pueden tampoco esperar medidas radicales permanentes, ¿no? Hay medidas que se toman en el momento, pero que tienen que ser en algún momento. Ministro, mire, cambiando el tema un poco, yo creo que la noticia más esperada, bueno, desde que arrancó este 2021, es el tema de la vacuna. Hace un par de semanas vimos el arribo de las primeras dosis. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo va esto de las vacunas? No solamente la de Pfizer, sino las otras farmacéuticas que también ya arrancaron, farmacéuticas que ya están llegando a diferentes lugares de nuestro continente, sobre todo en América. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo va Panamá con ese proceso de llegadas? Y si hay luz al final del camino. Bueno, no, es que hay un pronunciamiento oficial ya de la llegada de la canciller, de que el 15 de febrero arriba habló de la segunda entrega de Pfizer, pero no especificó bien las cantidades. ¿Dónde estamos en este momento? Exacto, ¿qué cantidades estamos recibiendo de esta primera entrega de Pfizer? Y obviamente después salió otro comunicado de que se iban a adelantar la llegada de las vacunas de la otra farmacéutica AstraZeneca. Bueno, Rolly y Karen, todas son buenas noticias. En efecto, sí nos asustamos un poco cuando de las 40.000 solo llegaron 12. Bueno, de esas 12 se pusieron 6.400 y tanto. Y después se decidió utilizar lo que teníamos en reserva para ir avanzando. Ya viste que los médicos estaban con niveles de protesta importantes. Y esos son los que están de verdad en la primera línea de batalla, ¿no? Hay que entender que esos son los que están al frente y recibiendo a los que vienen enfermos. Y son los que tienen que estar más sanos para poder cuidar. Así que bueno, la buena noticia es que en efecto ya Pfizer sí confirmó que en la semana del 15, que es lunes 15, probablemente en esa misma semana, tal vez mediados de semana, puede estar ya cayendo aquí la segunda entrega, con lo cual comenzaría entonces una serie de procesos de vacunación continua y van a alcanzar las 450.000 dosis que ya habíamos pedido. Pero también otra noticia buena es que AstraZeneca igualmente para finales de febrero tiene un número entre 200 y 300.000 para nosotros. Ahora, fíjate tú, ¿cómo nos sirvió que estas primeras 12.000, colocadas 6.000 y pico, nos permitieron que las enfermeras se familiarizaran con la vacuna, que todo el proceso comenzara como que a practicarse, aunque esa no era la idea, tú sabes, queríamos tener las 40, pero si a nosotros nos llegan lotes de 50.000 y 50.000 y 50.000, entonces nosotros tenemos que estar preparados para colocar 50.000 porque nadie las va a guardar en una nevera. Pues digo, sí, pero no para dejarlas allí. Se guardan, pero inmediatamente hay que usarlas. Así que capacidad instalada para recibirlas hay. No es que ahí tú vas a ver cuántos espacios tiene, cuántos anaqueles para mantenerlo en menos de 80, menos 80 o menos 70. Eso mientras que la vacuna está... Pero, señor ministro, esta segunda entrega de Pfizer, ¿qué cantidad estamos recibiendo? ¿Se está completando la primera promesa de las 40 o estamos recibiendo más? No, ellos lo que han dicho es que van a cumplir con su compromiso antes de marzo y que eso significa con primer trimestre es hasta marzo. Ellos tienen que habernos entregado 450.000 antes de sacar el Sí, porque quizá la confusión es que las 450.000 era lo prometido inicialmente, pero al anunciar las 40.000, que no fueron 40.000, la confusión era el 15 de febrero recibimos lo que falta para las 40.000 o las 450.000 que es de la primera fase. Sin embargo, bueno,
Bueno, imagínate que sí, que sea más o menos, lo importante es que ya hay un compromiso de seguir entregando continuo, y eso, lo que nosotros necesitamos es que no nos falte, eso es lo que necesitamos, que no nos falte. Y mientras ellos estén ya comprometidos, que lo han hecho, y ya lo explicó la canciller y también la viceministra de Salud, que son las autorizadas para hablar sobre estos temas, yo estoy ahora apoyándome en lo que... Yo creo que el adelanto de las dosis de AstraZeneca nos da, digamos, una esperanza en tiempo, porque significa que no está escrito en piedra el tema de las fechas prometidas. Es decir, estaba pautado para el segundo trimestre, lo vamos a estar recibiendo en el primer trimestre. Esto significa que puede pasar con el resto de las farmacéuticas. Ojalá Dios te oiga. Ojalá, o sea, porque al final creo que lo más importante y lo que todos queremos llegar es a esa inmunidad de rebaño, a ese 70% de la población vacunada lo antes posible, para ir pudiendo recuperar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra salud. Entonces, no está escrito en piedra, significa que se pueden hacer esfuerzos para lograr un mejor tiempo de vacunación. Sí, y mira, Michelle, todas son buenas noticias. En efecto, hasta el mecanismo COVAX ya nos anunció que Panamá va a estar incluido. Es que está incluido. Nosotros negociamos en forma paralela con tres casas, ¿no? Ahí se negoció con Pfizer, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca. El mecanismo COVAX lo que hace es que asegura una cantidad de compra enorme para poder entonces conseguir mejores precios y darle entonces a los países que tienen mayores dificultades económicas la oportunidad de que se vacunen. Y en el caso de Panamá, lo que pasa es que los contagios que han sido altos también nos hace acreedores a esa posibilidad. Entonces, qué bueno que Panamá está vacunando ya y que va a seguir vacunando, porque es que eso es lo importante, que en 2 semanas nosotros estamos otra vez 2 semanas aproximadas, ¿no? Pues, retomando entonces ese proceso. Señor ministro, hay una gran duda en la población. Obviamente entendemos y sabemos, y creo que todo el mundo está de acuerdo y hasta lo deseamos, que se cubra en esta primera etapa con todo el personal que está en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Pero eventualmente, cuando ya se vayan incorporando los primeros grupos de la población y de la sociedad civil, hay como un pequeño, como estamos así como incluida yo, ¿cómo vamos a ser avisados? ¿Cómo vamos a saber cuándo me toca, dónde me toca? ¿Tengo que llamar? ¿Me tengo que meter en una página? ¿Va a salir una publicación? O sea, ustedes ya más o menos tienen estructurado cómo la población de una manera ordenada se va a enterar de cuándo le toca, dónde le toca y las condiciones. A diferencia de otros países, nosotros estamos utilizando la tecnología de manera decidida en este tema. No solamente cada uno que se vacuna aparece en el mapa de la República donde está viviendo esa persona que ya se vacunó. Y ese vacunómetro va a continuar. Pero además, para todos los que nos están escuchando, la tecnología nos va a indicar, entrando a una aplicación, dónde nos toca, cuándo nos toca y qué escuela nos toca cuando se trata de escuelas, porque esto es como si te toca votar. Nosotros estamos utilizando 1.101 centros escolares en toda la República, porque hay una escuela en cada comunidad o en cada provincia, en cada lugar. Entonces, como cuando a la gente le toca votar en el salón 304, en la escuela República de aquí, lo que fuera, bueno, ya tú sabes que vas a ese salón, ahí está tu número de cédula y te va a tocar hacer tu filita ahí. ¿Cómo si te toca votar? Bueno, te toca vacunar. Yo tengo una pregunta con el tema de las escuelas. Como se ha definido que son estos centros escolares donde se van a realizar estas jornadas de vacunación, 2 cosas importantes. Uno, ¿están preparados estos centros o estamos preparados para el manejo delicado que debe tener esa vacuna, sobre todo con el tema de la cadena de frío? Y 2, se ha dicho pues que las personas que son alérgicas sí se pueden vacunar siempre y cuando pues estén cerca de la supervisión de personal de salud que pueda reaccionar, de tener algún tipo de ataque, de shock, que tenga que ver con alguna alergia. ¿Existirá pues el personal idóneo para atender alguna urgencia en estos lugares, en estos centros educativos que son tantos y va a ser de una manera tan masiva? Bueno, por eso las escuelas, porque tienen el espacio para que una vez que te vacunes esperas un ratito. Si no tienes ninguna reacción, ya te puedes retirar. Pero es una cuestión que tal vez hecho en un estadio, eso sería muy problemático. Hecho en una escuela con un número limitado de personas que se van a vacunar en un momento X,
puede estar segura que esas vacunas se van a ir acabando o se van a ir colocando pronto, de manera que esto no será como que, espero yo, que haya filas interminables, porque cada uno tendrá que buscar su sitio donde le toca vacunarse. Claro que es una estrategia que se está desarrollando y se está pensando muy bien, porque ya estas primeras 6.000 y pico de vacunas colocadas nos están demostrando el tiempo que puede estar demorando cada uno en colocarse la vacuna y el tiempo de espera. Sí, pues sí. Sí, haciendo un resumen breve de lo que ha sido su participación. 1. Arrancan nuevos comercios, se puede esperar nuevas indicaciones en lo que va a ser la reapertura gradual de los comercios. También creo que entendí que el panameño debe estar algo tranquilo. Antes de marzo estamos recibiendo la mayor cantidad de vacunas para la población. Pero existen dudas, sobre todo en nuestro público televidente, y tenemos una línea de WhatsApp abierta que casualmente quiero que escuche detenidamente, que Rolo va a realizar en este momento. Pregunta para ver si esta se alcanza a responder. Así es, buen día, señor ministro. Hay televidentes que nos escriben en este momento y preguntan, por favor pregúntenle al señor ministro en qué quedaron con la ley de arrendamiento. A mi vecino le quedaron debiendo más de $3,000. Sí, son dos cosas. La ley de arrendamiento está en modificación porque queremos queremos modernizarla, pero él se debe referir al tema del decreto 411, que es el que establece no lanzamientos, no desalojos mientras dure el estado de emergencia. Bueno, la última modificación, que es la 411, permite que si una persona ya comenzó a trabajar, está en alguna actividad porque se ha diversificado, no lo va a proteger el decreto como para que no lo pueda lanzar. En este caso, la persona que ya comenzó a recuperar su economía, el arrendador puede perfectamente exigirle que pague lo que debe, y en este caso ya podría utilizar la justicia ordinaria, y los jueces de paz están para eso también. En otras palabras, no estamos castigando en demasía al arrendador, porque sabemos que ha cargado hasta ahora, de verdad, los arrendadores han cargado con 10, 11 meses de no cobrar. Entonces, con o sin decreto, fíjate, con o sin decreto, cualquier persona que estuviera arrendando se podía ir. Y nadie lo iba a detener porque tú no le tienes una cadena puesta. Entonces, esa es la parte que no es atribuible en todo caso al ministerio, porque cualquiera que sea responsable se mantiene ahí y hace un arreglo con el arrendador. Y en este caso ya estamos llegando a muchos arreglos en el ministerio, arrendador y arrendatario, hasta 24 meses para pagar los meses acumulados. Así que yo sugeriría que también se vayan acercando a la dirección de arrendamiento, y lo podemos atender y asesorar con abogados de la comisión de la dirección de arrendamiento del ministerio, para poder llamar, convocar a las partes y tratar de buscar un entendimiento. Es preferible tener el 50% de algo que el 100% de cero. Si un arrendatario se te va y te debe plata, ahí vas a tener el 100% de cero. Si llegas a un acuerdo, es probable que entonces no sea la cifra que tú esperabas, pero vas a tener algo. Entonces, como nosotros entramos como unos mediadores, o el amable componedor, eso es lo que hacemos como ministerio, y tratamos de que no haya desalojos ni lanzamientos para la gente que todavía sigue afectada por COVID, porque eso todavía sí, hay mucha gente que está afectada. Entonces ahí sí lo protege el decreto. Las buenas noticias dentro de todo esto es que llegada la vacuna y vacunándonos y otra vez reactivando la economía, ya no hay necesidad de ningún decreto y podríamos entonces levantar la medida. Sí, hay una pregunta que también nos hace otro televidente. Me dicen, ¿en qué situaciones se pueden hacer desalojos de viviendas y dónde hay que acudir para solicitar la orden de desalojo? Bueno, la dirección de arrendamiento, otra vez, en el Ministerio de Vivienda los asesora, y los desalojos, como te digo, por el momento siguen dependiendo de que la persona esté afectada. Pero lo que ocurre es que algunos vivos arrendatarios se querían arropar en el decreto y decían, como no me puede lanzar, ya yo no pago más nunca. Y eso tampoco es correcto. Entonces, cuando nos encontramos con gente que sí está laborando, pero que lo tiene escondido, entonces el arrendador puede venir contra ellos. Como te digo, esta vez ya no lo va a proteger nada, y en este caso la carga de la prueba le corresponde al arrendatario. Él tendrá que demostrar
que su contrato todavía está suspendido, tendrá que demostrar que de repente en su casa ya la esposa no trabaja y él sí, o ella no, y lo que fuera, ¿no? Entonces, esa situación de la demostración de que todavía sigue afectado le corresponde ahora al arrendatario para que el arrendador pueda actuar. Tampoco estamos protegiendo intrusos, eso no está protegido. Y nos ha pasado que también gente se mete a los apartamentos, se mete aquí y allá, y después no quieren salir. Esos salen con el juez de paz o con la fiscalía, porque los intrusos no están protegidos. Bueno, sí es verdad que es un tema que de repente es un poquito delicado y cada caso es diferente al otro, porque hay arrendatarios que son buenos, hay arrendatarios que no son tan buenos, y ya se está entonces pensando en una base de datos para establecer como la APC quiénes son los buena paga, quiénes son los mala paga, teniendo con qué pagar, obviamente, ¿no? Y entonces allí cualquiera que se vaya y se mude a otro apartamento tendrá entonces, podríamos en esa base de datos que quieren crear de forma privada la Asociación de Propietarios de Inmuebles, cosa que me parece bien, ellos podrían detectar qué persona se fue sin pagar aquí o allá, y de esa manera ya no los aceptarían como nuevos arrendatarios. Y te da una especie de control, digamos, para saber cómo se ha comportado el individuo, cuál ha sido su comportamiento histórico. Bueno, sí, es verdad, ya yo creo que este asunto de los arrendadores y arrendatarios está llegando al límite donde obviamente pues los arrendadores no pueden... Sí, ya es un tema... Sí, ya es un tema, señor ministro, que bueno, esperemos que pronto y con las esperadas aperturas y no vueltas atrás de nuestro país se normalicen un poco estas situaciones. Queremos agradecerle toda su atención, su tiempo dedicado el día de hoy a responder estas y muchas otras dudas y consultas que tenemos tanto nosotros como los amigos televidentes, pero antes queremos presentar a todos en casa. Hace algunos días, creo que hace como un par de semanas, ¿no? Dubosky, el artista Dubosky, presentó en sus redes sociales un caso muy emotivo, realmente que impresionaba la situación que estaba viviendo una familia panameña en términos de su residencia, del ambiente donde estaba viviendo. Y hacía precisamente un llamado al señor ministro para que por favor atendieran este caso, que era un caso muy particular. Se subió a las redes y la buena noticia es que hubo respuesta de parte de las autoridades. Ya está en proceso la ayuda para esta familia panameña que realmente impactó y conmocionó a todo el mundo al punto de que Dubosky lo hiciera público y en breves días, creo, porque no es hoy, estaremos presentando el resultado de esta atención y de cómo se le está dando respuesta a esta familia panameña. Así que queríamos agradecerle al señor ministro porque fue a través de su diligencia y de su intervención que este caso llegó a un feliz término. Está llegando a un feliz término. Así es, sí, ya está siendo atendido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Vamos a estar en breves días ya presentando bien cómo terminó todo y cuál fue la ayuda y la asistencia que se le dio a esta familia. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que la próxima comunicación que tengamos sea para dar más buenas noticias, más procesos de apertura. Mejores noticias, yo lo veo a ustedes ahí veraneando, qué sabroso que están ustedes ahí. Cuando quiera, venga. Hay que buscar la forma, señor ministro. Lo invitamos a la piscina. Sí, la marinal que tiene ahí. Esa misma. De conveniencia. Eso. Gracias, señor ministro. De verdad que sí. Esperemos buenas noticias. Estoy seguro de